viernes pasado, en que el coeficiente de correlación está entre 0 y 1. También ya demostramos nada más un recordatorio rápido, ¿no? También ya demostramos que la covarianza de la suma de AI por XY con la suma de las BIs, bueno, de las BJs con YJ, pues era la suma de AI BJ por la covarianza de XY XJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a demostrar las propiedades restantes, y la primera de ellas que vamos a demostrar hoy es que la varianza de la suma de AI por XY de y igual a 1 hasta n es igual de hecho solo vamos a demostrar que la varianza de la La suma varianza de las YJ más bien, ¿no? Digo, de XY con las YJ. En lo que ya demostramos. la varianza de Es que ya hasta el final, o sea, en la última parte de la igualdad, dice la suma de los coeficientes por la covarianza de XY YJ, ¿no? ajá, Ok. YJ, sí, tienes razón. Entonces la varianza de XY va a ser las sumas de las varianzas desde igual a 1 hasta n, más 2 veces la suma sobre I sobre J con I menor que J de la covarianza de XY con XJ. Vamos a concentrarnos entonces en esta propiedad, que de hecho ya lo tenemos por la propiedad que demostramos el viernes pasado. No sé si recuerden que el cuadrado de una suma pues era el cuadrado de cada uno de los términos por 2 veces el producto, ¿no? Bueno, pues vamos a usar esa propiedad para hacerlo. Por definición, ¿quién es la varianza? La varianza, El primer momento. ajá, la varianza de la suma de las XYs, pues va a ser, permítame tantito, como dice su compañero, es la esperanza de la suma de XY al cuadrado, exactamente, menos Menos el esperanza cuadrada. cuadrado, exactamente, menos el cuadrado de la suma de XY, y todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces trabajemos con la primera parte, a ver. O sea, en la primera esperanza es o sea, lo que está adentro es lo que está al cuadrado, lo que está dentro de la esperanza. Sí, es la esperanza de la variable aleatoria, la suma de XY al cuadrado.
Ok, ¿Sí? sí. O sea, es así, ¿no? Ah, ok, va. Después, por lo que ya hemos visto, sabemos que el cuadrado de la suma de x's, ¿quién es? Pues es el cuadrado de cada una ¿se acuerdan, no? Más dos veces la suma sobre i, la suma sobre j, pero con i menor que j, de xi por xj. Este le voy a llamar 1.0 si quieren. Sabemos que pasa esto y por lo tanto, entonces la esperanza del cuadrado de la suma, ¿quién es? Bueno, la esperanza es lineal, ¿no? Entonces lo que tenemos es la suma de la esperanza de xy al cuadrado más dos veces la suma sobre i menor que j de la esperanza de xy por xj, ¿no? Este es desde igual a 1 hasta n. Esta cosa de aquí le voy a llamar 1.1. Luego, por otro lado, el cuadrado de la esperanza de la suma, ¿quién es? Pues es otra vez el cuadrado de una suma, ¿no? Porque la esperanza es lineal. Es el cuadrado de la suma de la esperanza de xy, todo esto al cuadrado. Y esto es lo mismo que, como ya vimos, pues va a ser otra vez la suma del cuadrado de la esperanza de xy desde i igual a 1 hasta n, más dos veces la suma sobre i sobre j con i menor que j de la esperanza de xy por la esperanza de xj. ¿Estamos de acuerdo? A este le vamos a llamar 1.2. Entonces, finalmente, sustituyendo 1.1 y 1.2 en 1.0, obtenemos ¿qué cosa? Obtenemos que la varianza de la suma de xy, ¿quién es? Ah, bueno, pues podemos, primero ponemos la de 1.1, a ver, pues es la suma de la esperanza de xy al cuadrado más, voy a poner los cuadrados primero mejor, más la suma de la esperanza, bueno, en este caso sería menos, ¿no? Por el signo que, porque acuérdense es menos aquí, ¿no?
menos la Pero las dos esperanza. con menos, ¿no? También en la primer sigma. Sí, me falta un menos en el otro, pero quiero poner primero los cuadrados nada más. Ah, bien. Sí. Entonces la esperanza de XY, todo esto al cuadrado, más la suma, ponemos ahora la de más 2 veces, perdón, la suma sobre I sobre J, con I menor que J, de la esperanza de XY por XJ, menos 2 veces la suma sobre I sobre J, con I menor que J, de la esperanza de XY por la esperanza de XJ. Entonces ustedes ya identificaron quién es esto, ¿no? ¿Quién es eso? Las varianzas de las XY, ¿no? Exactamente. Es la suma desde igual a 1 hasta n de la varianza de las XYs más, también ya vieron quién es esto, ¿no? Más 2 veces la suma sobre I y sobre J, ¿de quién? Pues de la covarianza de XY y de XJ. Entonces ya está la propiedad. Perfecto. ¿Dudas? No, Ok. Está muy callados, oye. ¿Qué pasó? tenemos sueño. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, pasamos ahora a la siguiente propiedad. Nada más déjenme ver. Sí, voy a pasarme a la propiedad que va. Vamos a ver. Ahora sí que no se duerman, muchachos. A ver. ¿Quién es el coeficiente? Vamos con la otra propiedad de hoy, que es la propiedad 2. ¿Quién es el coeficiente de correlación de la variable A más BX C más DY? Bueno, lo que vamos a demostrar es que esto es ρ de XY si B por D es mayor que 0 y menos ρ de XY si B por D es menor que 0. A ver, entonces para que no se duerman, ¿cómo le hago? O sea, espera, ¿sería el ρ de X, Y o ρ de X por Y? Rho de X, Y. Ok, ok. Entonces díganme cómo le hago. Mm, Podemos seguir la definición, bueno, primero sacar las esperanzas y así. Ok. Entonces, como dice su compañero, por definición, ρ de A más BX por C más DY, ¿quién es? Pues va a ser la covarianza de A más BX por C más DY, ¿no? Entre la raíz de la varianza de A más BX por la varianza de C más DY. Lo voy a llamar
2.0. Y entonces luego, ¿quién es la covarianza de A más BX por C más DY? ¿Quién es esto? ¿Es con términos de esperanza? Pues, ajá, ¿qué propiedad satisface esto? No es la esperanza de A más BX menos la esperanza de... no sé. Bueno, es la Ah, sí. esperanza del producto menos la esperanza del producto de cada una, ¿no? Ajá, pero ya sabemos cómo es la covarianza de la suma, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Ah, Es la suma, es la doble suma, ¿no? Es Exactamente, BD más la covarianza de XY. exactamente. Por la propiedad cierto. de la covarianza, exactamente, es BD, ¿no? Sí. De XY. ¿Estamos de acuerdo, Iván? Ok. Entonces este le voy a poner 2.1. Y por otro lado, ¿quién es la varianza de A más BX? Mm, pues ni... ¿No es B cuadrada varianza de X? Exactamente, es B cuadrada la varianza de X. Análogamente, la varianza de C más de Y es D cuadrada por la varianza de Y. ¿Estamos de acuerdo? Este le voy a llamar 2.2. Entonces, sustituyendo 2.1 y 2.2 en 2.0, tenemos que el coeficiente de correlación de A más BX con C más DY es igual a B por D, la covarianza de X con Y, entre tanto el D al cuadrado como el B al cuadrado salen de la raíz como ¿qué? Como el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de la raíz de la varianza de X por la varianza de Y. ¿Estamos de acuerdo? Al final nos queda que esto es B por D entre el valor absoluto de B por D por rho de XY. Y este término de aquí, ¿cuándo es 1 y cuándo es menos 1? Pues como lo dice hasta arriba. Exactamente. Entonces, ya quedó la segunda propiedad. Vamos con la tercera propiedad que esto, digamos, la tercera propiedad nos da los casos extremos, por así decirlo, de cómo interpretar el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, si tengo dos variables aleatorias, si tengo X y Y variables aleatorias, ¿qué significa el coeficiente de correlación de X con Y? Bueno, la idea es que si el coeficiente de correlación es mayor que 0, entonces lo que podemos ver es que si el valor de la X va creciendo, el valor de la Y también. Entonces, tiene un comportamiento de este estilo, ¿no?
si el coeficiente de correlación es negativo, tiene una forma similar, sin embargo, ahora que cuando los valores de X va creciendo, los valores de Y decrecen, ¿no? Entonces, la gráfica es de este estilo. Entonces, ¿el coeficiente de correlación vendría siendo como una pendiente? No, 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 no. El coeficiente de correlación nos dice como el tipo de relación lineal que hay entre X y Y. Ok. Relación lineal. Ajá, como una especie de relación lineal, como aquí. Pero sabes que sí pasa, o sea, bueno, si es, bueno, claro, si hiciéramos a lo mejor un método de mínimos cuadrados, por así decirlo, es como si el coeficiente de relación tuviera el mismo signo que tendría esa recta, ¿no? Más o menos, exactamente, sí. Ok, ok. Y ahorita, ¿por qué pasa esto? Justo el siguiente resultado es el que nos dice el caso extremo. Bueno, ¿qué pasa si el coeficiente de correlación es 0? No sé si han visto el meme de no correlación, ¿no? De X con Y. No. Pues vemos algo así, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿En qué nos basamos para decir o en qué nos basamos para dar este tipo de gráficas? A ver, por el siguiente resultado. El siguiente resultado es el caso extremo. Y dice lo siguiente. El coeficiente de correlación va a ser 1 si y solamente si, o sea, es una equivalencia, la probabilidad de que Y es A más BX es igual a 1, con B mayor que 0. O sea, si casi tenemos una recta, casi seguramente, ¿no? Tenemos una recta casi seguramente, exactamente. Por eso les decía, esta cosa es la que nos da el caso extremo. Y por eso podemos nosotros intuir estas cosas, ¿no? ¿Está bien? Y el otro caso sería, el otro caso extremo es ρ de XY es menos 1, si y solo si la probabilidad de que Y es igual a A más BX es 1, pero ahora ¿qué pasa? B es menor que 0. ¿Está bien? Bueno, aquí nada más es si solo si existe A y B, si solo si existe A y B. Bueno, pasemos a demostrar estas propiedades. Y digamos que con eso terminamos propiedades básicas de correlación, varianza y covarianza, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos ahí? Vamos a demostrar que el coeficiente de correlación es 1 si y solamente si existen A y B con B mayor que 0, tal que la probabilidad de que Y es A más BX es 1. ¿Cómo le hago? Pues es que para empezar, el que tengamos esa probabilidad implica que la varianza entre esas dos sería 0, creo. Implicaría que la varianza, o sea, tú dices, vamos a hacer Ah, el regreso, ¿no? Dices. ajá, justo. Sí, 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 justo, justo. Si tenemos el regreso, como nosotros ya estamos en el espacio L2, ¿sí se acuerdan del espacio L2? Ujú. Estamos en F, ¿no? Entonces lo que Esperanza nosotros cuadrada podemos finita, decir es ¿no? que Y es igual a A más BX. Existe. ¿Estamos de acuerdo?
obviamente esto es casi seguramente, pero en L2 ya es una clase, es un representante de la clase de Y, ¿no? Ujú. Bueno, si pasa eso, entonces, ¿quién es la covarianza de X con Y? Pues va a ser la covarianza de X con A más BX. Y esto es por lo que acabamos de ver hace un momento, B por X, ¿no? Por la varianza de X, ¿no? Lo vimos en la propiedad anterior. Ahora, Ujú. la varianza de X, pues es X. ¿Y quién es la varianza de A más BX? Pues es B al cuadrado, la varianza de X, ¿no? Ujú. Entonces, el coeficiente de correlación de X con Y va a ser eh, a Dijo que ver, la varianza de X es igual a la varianza de A más BX. así ¿No nada era, más. no era la varianza de Y? ¿No era la varianza de Y? Sí, 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 tienes razón. Exacto, es justo lo que iba a borrar. La varianza de X y la varianza de Y es esto. Y por otro lado, la covarianza de X con Y. Ok, entonces, ¿A más BY o qué? No, ¿Y entre B menos A entre B o qué? no, nada más No. esta es la varianza de Y, ¿no? ¿Eh? Ajá. O sea, la varianza de X es igual a la varianza de Y. Sí, sí, sí. No, la varianza de Y es B cuadrada, la varianza de X. Ah, ok. Y entonces esa varianza de X que está hasta la izquierda, ¿qué significa? Ah, solo no quise poner, pues la varianza de X y la varianza de X, no, es coma nada más. Ah, ok, ok. Entonces, el coeficiente de correlación de X y de Y, ¿quién sería? Va a ser B, uy, Exacto, B varianza de X por la varianza de X entre la entre, raíz de entre la la varianza de X. de B al cuadrado por la varianza de X al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de Ajá, acuerdo? que pues ya es uno. Exacto. Como B es mayor que 0, esto es 1. Más bien esto es 1 si B es mayor que 0. Está bien. ¿Va? Pero bueno, aquí decimos que la igualdad se cumple, ¿no? Por así decirlo, pero sabemos que no siempre se va a cumplir, sino que seguramente sí se va a cumplir, ¿no? ¿En qué parte, Daniel? Ah, o sea, estamos diciendo que Y es igual a A más BX, o sea, creo que Sí, esa es nuestra hipótesis. Ajá. pero más bien tenemos que la probabilidad es igual a de que eso pase es igual a uno, ¿no? O sea, no es, bueno, usted nos dijo que no era lo mismo. Ah, pero es que es L2, ya, ya. Ya estamos en el L2. Ajá, exacto. Va. Entonces vamos con la ida, ahora sí. A ver, alguien que me diga cómo hago la ida que no sea ninguno de los que han participado. Por definición, no sé, sale con la definición. ¿Cuál definición? La de la covarianza entre la raíz y la varianza, no lo sé, tal vez. A ver, por hipótesis aquí que tenemos que ρ de XY Es igual a 1. es 1. Profe, yo tengo una duda. ¿En qué Sí, dime. momento utilizó la prueba de que Y era igual a A más B? ¿Cómo? ¿En qué momento utilizó que la prueba de que Y fuera igual a A más BX fuera igual a 1? Aquí.
O sea, nosotros, O sea, solamente la considera para poder hacer todo lo demás. sí, exactamente, porque acuérdate lo que decía Daniel, ¿no? Que sean, que Y, que se dé esta propiedad, ¿qué quiere decir, Arcelia? ¿Qué puede suceder? Sí, pero ya habíamos visto que, Ah, que era casi seguro. exactamente. Pero en L2, ¿te acuerdas que ya trabajamos con clases de equivalencia, ¿no? Entonces ya podemos decir que Y es igual a más BX módulo la medida de probabilidad, ¿no? Y todo esto, todo lo que estamos haciendo aquí, acuérdense, tiene sentido si y solo si la varianza de la X es finita. Sí. Es decir, si y solo si vivo en L2. Bueno, la esperanza cuadrada es finita, ¿no? Sí, bueno, si la esperanza del cuadrado es finito, la varianza es finita, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es en L2. ¿Se acuerdan que dimos una observación de eso, no? ¿Cuándo existe la covarianza y cuándo no? ¿Sí está bien? Sí, gracias. Ok. Sí. Entonces ahora vamos con la ida de la propiedad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para no cargar con mucha notación, vamos a denotar como sigma de x al cuadrado, pues la varianza de x. Y sigma de y al cuadrado, pues la varianza de y, ¿no? Va. Ok. Entonces, ¿quién es la varianza de x entre sigma de x más y entre sigma de y? Primero, pues, Mm, es mayor o igual que 0. va a ser 1 entre... Bueno, Sí, sí, dime. Por definición de la varianza, ¿qué va a ser? Ah, pues va a pues ser la 1 entre la varianza de varianza. Ah, bueno. entre sigma de x al cuadrado, ¿no? Ajá. Más la Varianza de varianza y. de y entre sigma de y al cuadrado. Ujú. Aquí, Más, híjole, ¿qué? ¿Por qué? Pues nada más es por definición, por las propiedades. Sale constantes al cuadrado y se queda la varianza. es más, voy a considerar la suma en lugar de la resta, perdón. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que sé que por qué, pero creo que sí. ¿Quién es la varianza de la suma, Daniel? No, sí, bueno, como decir, como lleno de, bueno, me imagino que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, y pues sí, Y porque las son constantes salen al cuadrado. ajá. Va. Sí, bueno, sí es la suma de las variables, ¿verdad? ¿Eso sí es cierto? ¿O es que se quedó callado? A ver. No, sí. Es lo que demostramos en la primera propiedad, ¿no? Sí. Menos, ¿qué cosa? Ah, Menos, menos... Ay, menos dos dos veces la veces covarianza. la covarianza de x con y entre sigma de x por sigma de y. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo ahí tengo otra duda. Ok. ¿Por qué en una clase pasada utilizamos con más, el más 2 pues, y aquí estamos con el menos? Porque estamos agarrando la varianza de la diferencia. Entonces, cuando sea diferencia, tomamos el negativo y cuando se suma el más para lo de la covarianza. Sí, ¿no? Porque acuérdate que la varianza de dos variables aleatorias, vamos a recordar la propiedad. ¿Qué propiedad era? La 1, ¿no? De hoy. Sí, la suma de las varianzas. Exacto. Hoy demostramos la propiedad 1, la propiedad 2 y ya no le puse nombre, pero es la propiedad 3 del día de hoy, ¿no? A ver.
¿Qué dijimos de la propiedad 2? Digo, de la propiedad 1. Que la Que la varianza suma, de la la suma, suma de varianzas. exacto, es la suma de las varianzas y Más demás. 2 veces. Ujú. Entonces, a ver. En particular, la varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y más 2 veces la covarianza de x con y. Ah, híjole, ¿eso qué, Es la definición, ¿no? Ah, bueno. profesor? Esto es lo que demostramos hoy, ¿no? Simón, Simón. Ah, sí. Ok, ahora lo único que estoy haciendo es tomar la varianza de x más menos y. Va a ser lo mismo. La varianza de x Ok, ah. más la varianza de y más 2 veces la covarianza de x menos y. Ah, pues sí es cierto, ahí está, claro. Y esto es la varianza de x entre la varianza de y menos 2 veces la covarianza de x con y, ¿no? ¿Sí quedó claro? Ujú. Ok, volvemos al problema. Profesor, Arcelia, ¿sí quedó claro esta parte? Sí, sí, Sí. sí, ya, gracias. profesor, Sí, dime. ¿por qué no es la varianza de menos y? En la varianza de x más menos y. Porque, ¿quién es la varianza de menos y? Sacó el constante al cuadrado, ¿no? Sale el menos 1 al cuadrado. Exacto, menos 1 al cuadrado. Varianza de y. ¿Y esto quién es? ¿Qué? A ver, La varianza de aguanta, y. ¿Ok? Va. Sí, gracias. De nada. Entonces, ahora, ¿quién es la varianza de x entre sigma de x al cuadrado? Es 1, ¿no? Es uno, o sea, es dos, ¿no? Bueno, Más 1 menos 2 veces rho de xy. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ujú. Y esto es igual a 0. Porque rho de xy por hipótesis es 1, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, lo que estamos demostrando es que la varianza de la diferencia es 0. ¿Ok? Pero ¿quién es la varianza? Por definición, la varianza es la esperanza, ¿no? De algo al cuadrado. Ajá. Ah, bueno, pero la varianza de la diferencia de X entre su varianza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estoy dando la definición general, pues. Entonces, a ver, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que la varianza de x entre sigma de x menos y entre sigma de y, esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto por definición es la esperanza de quién? De x Ah, sobre sigma de x menos y sobre sigma de y menos su esperanza todo esto al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Es decir, tenemos una variable aleatoria cuyo cuadrado es 0, pero estamos, acuérdense, en L2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que entonces, Que la probabilidad de que la cosa de ahí adentro sea igual a cero es Uno. uno, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, podemos concluir que casi seguramente
X sobre sigma de X menos Y sobre sigma de Y menos la esperanza de X sobre sigma de X menos Y sobre sigma de Y. Esto casi seguramente es 0. Perfecto. Y esto a su vez, ¿qué me implica? Bueno, pues esto implica que X entre sigma de X más, perdón, menos la esperanza de X sobre sigma de X menos Y sobre sigma de Y es igual a Y sobre sigma de Y. ¿Estamos de acuerdo? Y esto implica que sigma de Y entre sigma de X por X menos la esperanza de X sobre sigma de X menos Y sobre sigma de Y. Todo esto sobre sigma de Y es igual a Y. Y esto es lo que queríamos demostrar, ¿no? Exactamente. Encontramos constantes A y B, Profe, tales que profe, Y es X es una combinación lineal de Y. Sí, dime. ¿no es por la esperanza por sigma de Y? ¿No sobre? Tienes toda la razón. Sí, es cierto. Gracias. Sí, es cierto. Sigma de Y, ¿no? Muy bien. Correcto. Sigma de Y. Al final, pues esto es una constante que le vamos a llamar A. Esa es una constante que le vamos a llamar B. Y por lo tanto, Y es Bx más A. Con B obviamente mayor que 0, ¿no? Bueno, análogamente se hace la otra. En lugar de tomar la varianza de la suma, de la resta que se van a tomar. De la suma. Exactamente. Entonces, análogamente, cuando Y es menor que 0. Entonces, ya demostramos, digamos, las propiedades como básicas. Decía cuando B menor a 0. Sí, Ah, sí. ya demostramos las propiedades básicas de la varianza, ¿no? Covarianza y correlación. Entonces, ahora vamos con ejemplos. Muy bien. El primer ejemplito es lo siguiente. Imagínense que yo quiero calcular, imagínense primero que X y Y son independientes y además se distribuyen como una normal 0,1. Entonces, yo les pido calcule la covarianza de Z y W, donde Z es igual a 2X más y W es igual a X menos Y. ¿Qué hacen ustedes allí? Vemos la definición de covarianza. Entonces, una forma, como dice compañeros, pues la definición, la covarianza
de Z con W es la esperanza de Z con W menos la esperanza de Z por la esperanza de W, ¿no? Entonces, ¿quién es la esperanza de Z por W? Pues por definición va a ser la doble integral de Z por W por la conjunta de ZW de Z de W. ¿Y quién es la conjunta de Z y W? Si son independientes, el producto de las densidades. Si son independientes, el producto, pero no son independientes, ¿no? Ah, ¿no son? Ah, ya. Ajá. Tendremos que usar el teorema de cambio de variable para sacar la Entonces densidad. aquí, exactamente, como dice su compañero, vamos a usar cambio de variable. Entonces, supongamos que ya estoy aquí calculando, entonces yo les digo al final, esto no lo hagan. Está bien talachudo, ¿no? Ajá. Aparte de que tendríamos que encontrar Digo, La fuente. ya podríamos usar, bueno, exacto, tendríamos que hacer dos cosas, como dice Daniel. Primero encontrar la conjunta. Luego encontrarla, ya una vez encontrado la conjunta, calcular la integral, ¿no? Ujú. ¿Qué les parece si hacemos una segunda opción? ¿Quién es la covarianza de Z con W? Ah, pues bueno, ¿quién es Z? Pues Z es 2X más Y. Y W es X menos Y. ¿Y qué demostramos nosotros de la propiedad de la covarianza? Que eso es igual a B de... no, Exactamente. a algo así. A ver, Sería entonces dos veces la covarianza de X con X más la covarianza, más dos veces la covarianza de X y Y, más la covarianza de Y con X, menos la covarianza de Y con Y. ¿Estamos de En el acuerdo? segundo sumando es un menos, En el segundo sumando es un menos. Exactamente. ¿Por qué? porque es dos veces la... No, porque es 2 por menos uno la covarianza de XY. Tienes razón. Muy bien. Esta parte, ¿no? Sí. Perfecto. Aquí es un menos. Cuando X y cuando Y son independientes, ¿cómo es la covarianza? ¿Cero? Es cero. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Por definición de la covarianza, ¿no? Por eso de aquí, supongamos que vamos a hacer aquí. Si Z y W son independientes, pues esto separa, es esperanza y esto se va a cero, ¿no? Ujú. Entonces, esto de aquí es cero. Esto de aquí es cero. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Quién es la covarianza de X con X? Pues dos veces la varianza de X, ¿no? La última covarianza es de Y con Y. Sí. Entonces, al final, ¿quién es la varianza de X? Como es normal 0,1 y Y es una normal 0,1, pues la varianza en ambos casos son 1. Entonces, esto me queda como un 1. ¿Sí ven? Y ya no sacamos la conjunta ni nada de eso, ¿no? Por eso es que son importantes las propiedades de covarianza, porque nos ayudan a resolver ese tipo de cuentas. ¿Por, por qué la covarianza de X con X es igual a la varianza de X? Porque no demostramos esa propiedad, creo que ahorita lo hacemos, a ver. ¿Quién es la covarianza de X por X? No sé quién preguntó. Luis. Luis, ¿quién es la covarianza de X con X? Por definición, ¿quién es?
Hasta abajo dice, perdón, antes de que conteste, es 2 veces la varianza de X, o sea, lo cambiamos covarianza por varianza. Sí, por la pregunta que está haciendo Luis. Sí, La sí, sí. covarianza en términos de esperanza. Sí, que la covarianza de X con X, por definición, es la esperanza De X De X al bueno, de cuadrado. X con X. de X por Ajá, de X X al cuadrado. menos la esperanza Cuadrado de X. por la esperanza de X. O sea, esto es La la varianza. varianza. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, si ven lo práctico que es trabajar ya las propiedades, Sí. bueno, tenemos 4 minutos. A ver. Vamos a ver un ejemplo súper padre y yo diría que elegante de... ¿Ustedes se acuerdan de cuando vimos qué es una normal bivariada? No sé si lo recuerdan, pero era una cosa horrible, ¿no? Si X y Y era un vector que se estudia como una normal bivariada, era una cosa así como, pues la densidad conjunta es 1 entre la raíz, perdón, 1 entre 2pi, sigma de X, sigma de Y, por 1 menos ρ al cuadrado, por E a la una cosa enorme, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Yo les pido calculen la correlación que hay entre X y Y. Entonces, primero hay que calcular la covarianza de X con Y. Entonces, ¿quién sería? Pues sería la doble integral, primero, si quieren, de X por Y, por toda esta cosa, menos la integral sobre X de la marginal, por la integral sobre Y de la marginal, ¿no? Y se ve horrible. Sobre todo esta parte, ¿no? Perdón, eso, ¿qué dice ahí? Sí, estoy escribiendo feo, no me hagas mucho caso. Que se Ok, olvida ok. esto. Sí, está bien. A ver, entonces, vamos a ver una propiedad. Ahora sí va el ejemplo, ¿eh? A ver, les voy a compartir pantalla. Pues me dicen cuando ya me vean. Ya. Perfecto. Ok. Y vamos. Este ejemplo es súper padre porque nos va a ayudar a demostrar un resultado muy bonito. No le hagan caso al título, ya no se lo cambié ayer. Ahora sí. ¿Ya me ven? Sí. A ver, este es el ejemplo que vimos. Tenemos el vector aleatorio siguiente con la siguiente función de densidad. ¿Sí ven la función de densidad, verdad? Ujú. Ok. Notemos que la función de densidad, esta de aquí arriba, se puede ver como el producto de estas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero estas son normales estándar. Estas de aquí, estas de aquí son normales estándar, ¿no? Sí. Ahora, entonces, pues la función de densidad esa pues es el producto de dos densidades normales estándar. Ahora, si consideramos la siguiente transformación, U con B, con donde U es mu1 más sigma 1x y B es mu2 más sigma 2 por todo esto, ¿cómo se distribuye el vector aleatorio U con B? Bueno, recordemos el teorema de cambio de variable. ¿Sí se acuerdan de este teorema? Ujú. En este caso, la U es mu1 más sigma 1x y B
todo esto, ¿no? Si sacamos la inversa, tenemos que la inversa, o sea, la x u de b es un menos mu 1 sobre sigma 1 y la y es todo esto. Entonces, el jacobiano es la parcial con respecto a u de x. Ah, pues es 1 sobre sigma 1. La parcial con respecto a b de x. No hay b aquí, es 0. Lo que sea que vaya aquí no importa porque aquí hay un 0. Por último, la parcial de y con respecto de b, pues todo lo demás no pinta, salvo esta parte, salvo nada más esta parte de aquí. Entonces me queda 1 entre sigma 2, la raíz cuadrada de 1 menos sigma al cuadrado, ¿no? De rho al cuadrado. A ver, no sé Sacamos- qué pasó aquí. ¿Cómo? O sea, bueno, todo eso salió de la transformación que hicimos anteriormente, ¿verdad? Sí, de esta transformación. Ok, a ver, ajá, ok, sí. Sí, sí, sí. Y entonces ya despejamos a la X y la Y, ¿cierto? Exactamente. Este es Genial. como, mañana lo hacemos con calma, ¿no? Esta parte. Ah, ok, va, sí. Entonces, nomás quiero que vean esto. El determinante es esto. Y si aplicamos entonces el teorema de cambio de variable, Vamos a llegar a una normal bivariada. llegamos a una normal bivariada. Si trabajamos con los exponentes, justo nos queda una cosa bien padre, digamos. Y al final obtenemos una normal bivariada. Y justo les digo, bueno, ¿y para qué nos sirve esto, no? Bueno, porque ustedes ya bien fácilmente, dada la transformación, pueden decir, ah, bueno, pues yo puedo calcular el coeficiente de la covarianza de U con B. Y por lo tanto obtengo que el coeficiente de correlación en una normal bivariada es el parámetro ρ que aparece en el exponente y en la constante aquí. Pero vean ustedes, no hicimos casi nada de cuentas, salvo usar el teorema de cambio de variable. Sí. Que si lo hicieran así a manito, ¿no? Así todo desde cero, ahí sí sería horrible. Bueno, y es padre, digo, uno no trabaja en un teorema porque va a reducir un cálculo de correlación, digo, puede ser. Pero lo importante de este resultado no es, bueno, sí es importante, pero la importancia de ese resultado no solo está en el coeficiente de correlación, no solo en el cálculo del coeficiente, sino además nos va a demostrar, en el caso de n igual a 2, cómo se define el vector gaussiano, ¿no? Que ya lo habíamos definido antes. Bueno, pero eso ya lo vemos mañana. Mañana hacemos con calma este ejemplo y vemos sus resultados, ¿no? Todo lo que vimos en la diapositiva lo hacemos con calma mañana. ¿Ok? Va. Sí. ¿Dudas? Tengo una de la tarea, pero no sé.